¿Por qué los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías? ¿Qué los llevó a descartarlo y clasificarlo como falso profeta? ¿Este pueblo está condenado por no recibir el mensaje del Hijo de Dios? Quédate para resolver estas dudas. Primero debemos de conocer quiénes son los judíos. Todos pensaríamos que es el pueblo elegido por Dios Padre, pero esto es en parte verdad, ya que Israel se dividió en dos cuando el rey Salomón murió. Roboam, su hijo, quedó como rey de Israel. Se le solicitó por parte del pueblo que redujera los impuestos para aligerar la carga, a lo cual éste se negó, provocando así la división del pueblo de Israel. Solamente las tribus de Judá y Benjamín se quedaron con Roboam al sur de Israel, tierra donde se encontraba el templo de Jerusalén. Por esta razón, los levitas decidieron formar parte de este nuevo pueblo. Este se le conocía como la casa de Judá, de ahí el nombre de judíos. ¿Pero qué hizo que negaran a Jesús? ¿Por qué no creyeron en él? La llegada del Mesías fue en un momento difícil para aquel pueblo. Los judíos comenzaban a creer en tradiciones grecorromanas, alejándose así de la ley de Dios. Dos grandes bandos se formaron dentro de los judíos. Por un lado estaban los saduceos. Era una élite social que controlaba el templo y sus relaciones públicas con Roma. Y por otro lado los fariseos. Eran líderes religiosos del pueblo que imponían mandamientos de hombres para preservar la cultura judía. Estos últimos son muy mencionados en la Biblia, pues eran los maestros de la ley, como se hacían llamar. Estos en todo momento cuestionaban a Jesús nuestro Mesías, con preguntas confusas para hacerlo caer en equivocación. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, nunca erró en ninguna contestación. El error más grande que cometieron los fariseos fue creer demasiado en la tradición oral, que ésta la consideraban tan importante como la ley de Moisés, siendo así que ellos podían acusarte de pecador y condenarte por no seguir al pie la tradición oral. Ellos se justificaban diciendo que la ley oral fue pasada de boca en boca desde Moisés hasta sus días. Los líderes religiosos de aquel entonces fueron los que despreciaron a Jesús, ya que ellos se creían superiores por ser, según, los maestros de la ley. Como ellos controlaban las sinagogas o casas de estudio, no querían verse contrariados por el Mesías hacia su pueblo. Es por esta razón que ellos negaron rotundamente a Jesucristo. Ellos trataron de imponer mandamientos de hombre con la tradición oral, haciendo así modificaciones a la ley dejada por Dios, agregando nuevos decretos que, según ellos, eran heredados por los antiguos. Jesucristo atacó principalmente a esto último, ya que ellos estaban corrompiendo la ley que Dios Padre había instituido. En la Biblia podemos encontrar varios versículos donde se muestra la represión en contra de los fariseos. En Marcos 7, versículo 1-2, se encuentra lo siguiente: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Esto de estar siempre limpio o purificado al comer era meramente una tradición oral de los fariseos, no de la ley de Dios. Entonces, en unos versículos más adelante, se nos muestra la respuesta de mi Señor. Marcos 7, del 5 al 9. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiéndole él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres,
los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí se deja claro que los judíos validaban más la tradición oral de los ancianos que la ley de Dios. Como hay muchos más ejemplos en la Biblia que nos dejan claro por qué los judíos rechazaron a Jesús. Pero nosotros hoy en día sabemos y creemos en el Dios vivo, respetando sus mandamientos y aceptándolo como nuestro Salvador, respetando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como nuestro único Dios trino, en la religión que Jesucristo nos dejó, la católica. ¿Usted qué opina de esto? ¿Sabía la razón por la cual los judíos negaron a Jesús? ¿Sabía que ellos fueron los que condenaron a muerte a nuestro Mesías? Déjeme saber su opinión en los comentarios. Si te gusta el contenido, por favor ayúdame con un like, compártelo con alguien que creas que necesita a Cristo Jesús en su vida. Yo soy tu amigo Julio, y nos vemos en un próximo video. Adiós.